Estamos en comunicación con un dirigente histórico de la Unión Cívica Radical, que fue 3 periodos diputado nacional y estuvo a cargo del Ministerio de Economía. Estamos en comunicación con Jesús Rodríguez, que actualmente es presidente de la Auditoría General de la Nación. Fabián Daúl, de Agenda Semanal, te saluda. Hola Fabián, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer. Contame un poquito. La Auditoría General de la Nación ahora está trabajando, está haciendo controles al gobierno de las, por ejemplo, las compras que está haciendo por la pandemia. Bueno, la Auditoría General de la Nación inició un proceso de digitalización muy importante. Estábamos muy atados al papel y esta situación de la pandemia aceleró el trabajo que estábamos realizando. Y gracias al esfuerzo de todo el personal y resultado de una voluntad del Colegio de Auditores, eh, hubo cambios normativos que permitieron digitalizar el trabajo de la auditoría. Uh-huh. Y eso habilitó y potenció el trabajo remoto. En nuestra casa hay un proceso de capacitación muy importante. Los recursos humanos son los más importantes que tiene la auditoría. Y en ese trabajo pudimos hacer, por ejemplo, 4 colegios de auditores que se sesionó de manera virtual, razón por la cual fue posible aprobar los informes, comunicarlos a los auditados, trasladar la información a la jefatura de gabinete y al Congreso de la Nación, que como vos bien sabés, es la auditoría asistencia técnica del Congreso de la Nación. Uh-huh. Jesús, ¿quién te secunda en la auditoría? Y además está por sumarse el ex titular del bloque justicialista en el Senado y ex candidato a vicepresidente junto a Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto. ¿Cuándo va a ser esto también? Bueno, la verdad que no sé cuándo lo tiene que votar la Cámara de Diputados, así que esto será, espero, en las próximas sesiones de la Cámara de Diputados, esto se formalizará. Sí. Como vos bien sabés, hay representantes elegidos de la Cámara de Diputados y del Senado, 3 en cada caso, que son los que conforman, junto con el presidente, el Colegio de Auditores. Ajá. Vos estás a cargo desde marzo de la auditoría. Efectivamente, en el mes de marzo, el 19 de marzo, se inició mi etapa como presidente de la auditoría, luego de que el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta del Senado de la Nación, en una resolución conjunta de ambas presidencias, me designaron. Uh-huh. Y bueno, al día siguiente se instauró la cuarentena, así que desde ese momento estamos trabajando de manera virtual. Reemplazaste a Oscar Lamberto. Así es, efectivamente, al exdiputado, ex senador, el contador Lamberto, que era el representante durante la administración del presidente Macri. Muy bien. Recientemente leí unas declaraciones tuyas donde dijiste que hay un cóctel explosivo para la división de poderes. ¿Cómo se compone ese cóctel explosivo? Lo que digo es que estamos en un momento donde el ecosistema del sector público está severamente afectado. En primer lugar, no hay presupuesto. Uh-huh. No hay presupuesto, no es que no fue aprobado, no fue tratado Sí. en el Congreso porque el Ejecutivo decidió no enviarlo. Esto es una situación anómala, no tiene antecedentes. En los momentos más complejos de la crisis del 2002 hubo sanción del presupuesto, discusión y aprobación por parte de las cámaras. Uh-huh. En segundo lugar, hay un estado de concentración del poder en el Poder Ejecutivo derivado de las facultades delegadas. La magnitud, la intensidad y la profundidad de las materias delegadas por el Poder Ejecutivo en el Poder Ejecutivo por parte del Congreso no tiene antecedentes.
En tercer término, no hay rendición de cuentas. El jefe de gabinete, que debe concurrir todos los meses al Congreso, hace 7 meses que no lo hace. El jueves, Y el jueves, el jueves va a ir, se va a hacer la reunión es una remota buena, con, es una buena noticia, Fabián, esa es una buena noticia. Y en sí, cuarto lugar, han sido denunciados sobreprecios que fueron reconocidos por los propios funcionarios, fueron relevados funcionarios. Entonces, ese conjunto de situaciones son los que cimentan un momento muy complejo y muy inconveniente y muy desaconsejable para el funcionamiento del sistema democrático. ajá. ¿Y el presidente Alberto Fernández quiere que se lo controle o no? Sí, sí, el ¿Sí? presidente Alberto Fernández, me consta de manera directa, tiene vocación y voluntad para que la auditoría lo haga, y esa es la razón por la cual nosotros esperamos, de manera esperanzada, que que el Colegio de Auditores acompañe la decisión de actualizar el plan de auditoría, que Ajá. reconociendo esta nueva realidad de la pandemia. ¿Ustedes ya tienen un formato de esa actualización? Sí, hay propuestas hechas y que serán consideradas por el Colegio de Auditores en la próxima sesión. Muy bien. ¿Y cómo estás viendo a la Argentina de este momento? Bueno, la Argentina, como el mundo, afectado por la pandemia acelera y dinamiza los miedos individuales y también las incertidumbres sociales, y eso es algo poco estimulante, porque las dos condiciones, miedos individuales e incertidumbres sociales, lo que hace es posibilitar la emergencia de liderazgos autoritarios, y eso pasa en muchos países del mundo. Ujú. En consecuencia, hay que estar atento, alerta a situaciones que puedan derivar en desbalances institucionales. Y al mismo tiempo, la pandemia tiene consecuencias económicas y sociales en el mundo, en la región y en Ujú. nuestro país. Y la verdad es que nosotros vamos a salir de la pandemia cuando eso suceda, en situaciones más complejas, más difíciles y más incómodas que Sí. a cómo ingresamos a la pandemia. Razón por la cual hace falta proveer certidumbre, y la certidumbre es lo que la administración tiene que hacer en este momento para que el conjunto de los actores políticos, económicos y sociales tenga un horizonte de futuro que le permita acomodarse a la nueva situación. ¿Puede producirse situaciones de desbordes sociales cuando se salga de la pandemia? Eh, la verdad que tenemos que hacer todos los esfuerzos para que eso no suceda. Lo que señalo es que vamos a tener una situación difícil, Ujú. con niveles de caída de la actividad económica y niveles de desempleo, en los dos casos de 2 dígitos. Sí. Ese es un fenómeno muy complejo, que requiere de acciones políticas compartidas en una dirección acertada, y que para eso hace falta darle horizonte y perspectiva a las decisiones públicas. Muy bien. Vos estuviste 12 años en la Cámara de Diputados y además estuviste a cargo del Ministerio de Economía en 1989 durante el último tramo de la gestión de Raúl Alfonsín. ¿Cómo ves la relación del oficialismo y la oposición en el Congreso de la Nación y cómo ves la negociación con los acreedores externos? Empiezo por la segunda. El Congreso, con la participación del oficialismo y de la oposición, que vale la pena subrayar, le dio al Poder Ejecutivo los instrumentos y las herramientas para llevar adelante la renegociación de la deuda. Ujú. Eso fue un hecho extraordinariamente positivo y alentador. ¿Por qué? Porque es muy importante que el Poder Ejecutivo termine la negociación de la deuda de manera satisfactoria. Tiene todas las herramientas y en buena hora que las tenga, y ojalá pueda terminar bien, porque sería muy feo, muy peligroso que a la pandemia se sume el default como
como situación de la economía en nuestro país. En relación a la primera parte de tu pregunta, quiero serte franco, me parece que ahí está faltando un diálogo institucional. Me parece que está ausente una voluntad del Poder Ejecutivo de tener una relación productiva con el Congreso. Y el ejemplo de esto lo veo cuando los líderes parlamentarios de la oposición le pidieron una reunión al presidente de la Nación y esta reunión no tuvo lugar. Ese es un problema y no es una buena noticia. Muy bien. ¿Y cómo ves el futuro de Juntos por el Cambio? Bueno, yo diría, lo pondría en sentido general. El desempeño de Juntos por el Cambio y la coalición política tiene que mejorar su gestión, tiene que mejorar su funcionamiento, pero veo de parte de todos los actores involucrados una convicción de la necesidad de tener acuerdos políticos estructurales que aseguren la unidad de acción de la coalición y la voluntad de tener una visión de futuro de propuesta para la Argentina. ¿El radicalismo tiene que tener más protagonismo o Mauricio Macri tiene que seguir siendo el líder de Cambiemos? Discutir los liderazgos es absolutamente extemporáneo. Lo que hoy tiene que hacer es trabajar, formular un programa de futuro. ¿Por qué? Porque los ideales de libertad y de igualdad siguen siendo los mismos y los de siempre, pero las ideas para materializarlos cambian con las circunstancias y esta circunstancia que viene requiere de esa actualización. Muy bien. Jesús Rodríguez, presidente de la Auditoría General de la Nación, te agradecemos este contacto con Agenda Semanal. Al contrario, Fabián, un gran abrazo y muchas gracias. Por favor, un fuerte abrazo. Chau, chau.